Desde que se mide el tiempo, desde que hay artrosis, desde que hay problemas óseos, siempre ha habido una relación muy directa entre el tiempo y personas sensibles, personas que saben que va a llover, ¿no? Como dice mi amigo Leo Harlem, estos de la Fórmula 1, que no saben si va a llover o no va a llover en los próximos 20 o 25 minutos, llevan 50 ingenieros que cada uno gana 2 millones al año. Dicen, pues lleve usted 49 ingenieros y un pastor y verá cómo ese pastor les dice si va a llover en los próximos minutos o no. Hay gente que dice, va a llover mañana o va a llover pasado porque me duele el pie, porque me duele la rodilla, porque me duele la artrosis. Está con nosotros uno de las personas más prestigiosas en el mundo de la meteorología, y me refiero sobre todo, las personas que están aquí lo conocen todos porque es una cara muy familiar de TV3, pero para los que no son de Cataluña, no son de España, bueno, él es, además, permítame que lo lea, porque es doctor, es licenciado en física por la Universidad de Barcelona, fue presidente de la Asociación Internacional de Profesionales de la Meteorología. Todos conocemos y todos estamos muy felices de que hoy nos acompañe el doctor Tomás Molina. Bienvenido, señor Molina. Hola, hola, buenos días. Gracias. Buenos días. Le tengo que preguntar, casi en noviembre y en manga corta. Sí, sí. ¿Y eso es cambio climático? Es lo que pregunta todo el mundo. La respuesta es sí. Pero también voy a decir una cosa. Antes me decían, cuando hablaremos ahora de este estudio con el doctor Vergés, Sí. antes llovía más que ahora, o sea, al menos debéis tener menos dolor, eso seguro, porque cambia menos el tiempo, al menos cambia el tiempo. Pero sí, hay que acostumbrarse a ellos. Hay que acostumbrarse a ello. Creo que también nos va a acompañar Antonia Oliveras, que es una de esas personas a las que se denomina, Antonia, la que había hecho la pregunta, paciente barométrica. Bueno, pues vamos a hablar, ya lo ven ustedes, meteorología y salud articular. Me duele la articulación. ¿Va a llover? ¿Lo hacemos en pregunta o lo hacemos con afirmación? También el doctor Josep Vergés nos va a acompañar en esta mesa. Así que, caballeros, señora, cuando ustedes quieran, la sala AXA es toda suya y el tiempo también. Hola, buen día. Yo lo llevo puesto. Tú lo llevas puesto y me parece que hay uno por ahí suelto. Él lo tiene. Gracias. Un seguidor. Tomás. Bueno, pues nada, tenemos... ¿Cuántas pacientes aquí o pacientes hay que notan que va a llover porque les duele la articulación? A ver, levantar la mano. Sin miedo, sin miedo. ¿Cuántas? A ver. Bueno, ahí, ¿eh? Hay alguna que tiene miedo y no lo levanta, ¿eh? Tiene vergüenza, ¿no? Yo voy a contar que, perdón, Sí, adelante. hace 36 años que me dedico a esto de el tiempo, que ya sé que me estáis mirando todos pensando, ¿cuántos años tiene este hombre? ¿No? Pues tengo más de 36. ¿Eh? Está claro. Y ahora ya se ha jubilado, o sea, esto vol dir que todo va pasando el tiempo, pero tenía una maquilladora que era mucho más buena que yo pronosticando el tiempo. Las cosas como son, ¿eh? Se llama Luisa, y ella me decía, está a punto de llover, o sea, estamos de acuerdo, de hecho me decía siempre, ¿estamos de acuerdo en que va a cambiar el tiempo? Y le decía, sí, sí. Y alguna vez decía, y entonces me volví a mirar los mapas yo, porque ella acertaba muchísimo, o sea, acertaba el tiempo casi siempre, o sea que ahí fue cuando el doctor Vergés me dijo el tema, decía yo, sí, porque yo soy muy de ciencias, mucho. Y además me llamo Tomás, ¿sabéis? Tomás Apóstol, que puso la mano allí, no se creía que Cristo había resucitado y tenía que poner la mano en el costado y en las heridas. Pues yo soy muy así, pero tenía también la percepción del por qué, ¿no? Que lo hablaremos también un poco ahora, pero sin duda, vaya, no tengo duda, y después se ha visto con artículos publicados, el dolor de las personas que, sobre todo que tienen problemas de artrosis y tal, es una realidad capaz de pronosticar el tiempo. Bueno, yo primero, Tomás, agradecerte que estés aquí. Y bueno, ¿y tú estás de acuerdo? Sí. Coméntate un poquito. Te micro ya. Tienes el micro. Sí. Pero tú eres porque hay dos tipos. En mi vida profesional he visto que hay dos tipos de personas. Los que son predictivos y los que son reactivos. Jo crec que sóc predictivo. ¿Predictivo? O sea, Sí,
creo que soy predictivo, creo. Porque yo, en mi caso, por ejemplo, cuando va a llover, tiene que llover, en la cabeza me duele muchísimo. Pero es que si tengo que hacer una bajada fuerte o algo andando, las rodillas es que... Cuando va a cambiar el tiempo, antes, Cuando va a cambiar el tiempo, cuando faltan unas horitas para llover un día, digo, ya va a llover porque me pongo fatal. Descarga y se me pasa todo. El dolor de cabeza principalmente y las rodillas igual ya me ¿Y encuentro hay mucho alguien que es mejor. más reactivo, es decir, que le duele cuando llueve o cuando ya ha cambiado el tiempo, no antes que haya de cambiar? Antes, també. La mayoría, en mi caso, la mayoría son predictivos, o sea, que lo dicen antes, y otros son más reactivos, ¿no? Yo soy auxiliar de geriatría, trabajo Sí. con gente mayor y me encuentro con personas mayores que cuando está lloviendo es cuando más les duele la humedad, supongo, es cuando más les duele. Luego acaba, están un día quizás, pero cuando ya ha pasado la humedad o la lluvia, entonces se encuentran mucho mejor. Pero no sé si tiene... Yo tengo la anécdota, te la explicaba a ti algunas veces y la voy a contar, ¿no? O sea, yo el tema este que os vamos a comentar ahora con el doctor Tomás Molina, yo la primera plaza que tuve, y perdonad por si alguna ya lo sabéis, ¿no? La tuve de médico en Ribas de Freser, de médico rural. O sea, que acabé la carrera y bueno, hice el servicio militar, que estuve de médico militar, porque, en fin, tocaba hacer la mili y la tenía que hacer. Y después ya me salió la plaza de médico en Ribas de Freser, porque en aquella época, cuando acababas, hacías como los notarios, tenías que irte lejos y después ibas volviendo, ¿no? Las plazas de aquí estaban ocupadas. Y entonces, este tema nace allí, en mi caso, ¿no? Nace allí porque me venían muchas señoras allí en Ribas de Freser, que además incluso delgadas, con una artrosis muy evolucionada, y a mí me gustaba ir a pescar, no pescaba nunca nada, pero la ilusión de ir a pescar y pescar, que pescas alguna trucha, pues está bien, pasa que no pescaba ninguna trucha, y me decían en catalán, doctor Vergés, no vaya a pescar mañana por la tarde porque va a llover mucho, ¿eh? Y yo, caray, ¿cómo lo sabe, no? Y porque me duele la rodilla. Y esto me lo decían a menudo, ¿no? Y a cabo de unos años, un día viendo con la doctora Müller, la doctora Ingrid Müller, que la atendéis mañana aquí y pasado mañana, que es una gran reumatóloga, digo, oye, Ingrid, digo, esto de que si llover o no, porque claro, lo que pasaba en aquella época es que muchas veces el paciente lo decía y el médico no lo decía, pero pensaba, esta necesita un psiquiatra, ¿sabes? Pero bueno, no se decía, ¿no? Un poco de... ¿no? Y yo le digo, oye, Ingrid, ¿qué te parece si hacemos un estudio bien hecho y bien diseñado para poder ver si realmente existen pacientes que notan que va a llover porque les duele, ¿no? Y entonces hicimos este estudio. ¿Te parece, Tomás, que lo comente? Este estudio, bueno, aquí es un poco lo que hablamos, relación del clima y la artrosis, dijéramos, si era un tema científico o una fábula, ¿no? Un poco el planteamiento que tuvimos, ¿no? Bueno, esto es ya lo decía Hipócrates, o sea, el tema de los efectos de la meteorología, o sea, que esto es una cosa nueva, lo decía Hipócrates hace muchos años, ¿no? De hecho, hay una torre en Grecia, en Atenas, que se llama la Torre de los Vientos, y en esa Torre de los Vientos están, para cada dirección del viento, dibujado, es un bajo grabado, es de hace 2000 años, es de la época de los griegos. Están las enfermedades asociadas a cada uno de los vientos. Muy interesante esto. Sí, sí. Porque allí muere o sea, históricamente con vientos del sur, por ejemplo, que se llama el Chamsin, que es un viento que viene del desierto de Libia, sube muy fuerte la temperatura, entonces la gente se muere de calor, literalmente, o se morían, y ahora todavía, Y con vientos del nordeste, que es viento que viene de Siberia en invierno, se mueren de frío, pero había muchas, y están todas las desgracias del mundo pintadas allí. O sea que... Pues fíjate, ¿no? Esto no lo sabía Tomás, qué interesante, ¿no? Bueno, pues entonces nos planteamos, ¿no?, si existía, dijéramos, la paciente o paciente barométrico. De hecho, cuando presentamos los resultados con Tomás y lo presentamos, me salió un buen amigo del clínico, el doctor Conca, que es un reumatólogo ya mayor, que está en Tarragona, que había sido la mano derecha del doctor Pere Pons, que, bueno, el doctor Pere Pons fue el padre de la medicina interna catalana, ¿no? El padre de los grandes internistas, ¿no?
Y él ya hablaba en el hospital clínico de pacientes barométricos y dice, caray, hoy nos baja la presión atmosférica porque tengo mucha gente en la consulta, ¿no? Que se encontraban mal. O sea que esto ya dice, oye, Josep, no has descubierto nada nuevo, esto ya lo hablábamos nosotros de paciente barométrico, ¿no? Nosotros nos planteábamos, cuando empezamos a hacer este estudio, nos planteábamos si realmente la temperatura, la humedad o la presión atmosférica. En la literatura que había en aquel momento, pues bueno, había discusión, si la temperatura, si la humedad, si la presión atmosférica. Entonces hicimos un estudio, dijéramos que lo hicimos con un método científico, hicimos un grupo control que decimos, el grupo control eran las personas acompañantes que iban al POAL, y durante un año, o sea, fue un trabajo de chinos, nunca mejor dicho, no sé si hay algún chino en la sala, pero que me disculpe, es una expresión así. Hicimos durante cada día, controlábamos, hacíamos una escala de dolor y de capacidad funcional, y lo hicimos durante 365 días, cogimos las 4 estaciones, ¿no? Entonces, bueno, esto es la descripción del estudio, que es lo que os estoy comentando. Hicimos pues alrededor de 80 pacientes con artrosis de rodilla, ¿vale? También había con pacientes con artritis reumatoide, que eran pocos, y el grupo control, que eran 42 pacientes, ¿no? La artritis reumatoide que cogimos les afectaba más, dijéramos, la temperatura, no la presión atmosférica. De todas formas, son pocos pacientes para afirmar que en la artritis reumatoidea, que es diferente a la artrosis, dijéramos, puede haber un factor como o sea, son pocos pacientes para decir que la temperatura puede afectar. Pero salía que a las pacientes con artritis reumatoidea les afectaba más la temperatura que la presión atmosférica, ¿no? Bueno, aquí tenemos un poco los resultados. Como podéis ver, pues salió una P significativa, importante. Fijaros que un 0,028, o sea que realmente dentro de una significancia importante, que realmente la presión atmosférica en los pacientes con artrosis, de estos 80 pacientes, significativamente cambiaba, o sea, el dolor les aumentaba, y la incapacidad funcional también vimos aquí en esta escala, en otra escala también que hicimos, y también salía lo mismo, ¿no? O sea, que era claramente que era la presión atmosférica, ¿no? Bueno, o sea, moraleja, en este caso podemos decir que, al menos en el área de Barcelona, que es donde hicimos el estudio, pues cuando baja la presión atmosférica, pues la paciente nota que le va a doler y le duele, ¿no? Y, como decías muy bien, desaparece en el momento que empieza a llover. También tenemos la percepción de que no influye en la enfermedad, es decir, de la misma forma que sabemos que duele, pero no hay ningún dato publicado que la presión atmosférica baje mucho pueda perjudicar la artrosis. O sea, no hay ningún dato que hablemos de que pueda perjudicar, pero sí que duele, ¿no? Por lo tanto, dijéramos, bueno, sí que tenían razón las pacientes de decir mañana lloverá porque me duele, ¿no? O sea, que esto fue, bueno, esta la utilidad de aquí esto. si me permites, Sí, adelante. podríamos pensar por qué, Eso es. ¿no? Porque después tú seguirás y con el tema de la utilidad y tal. ¿Por qué? De hecho, el doctor Vergés habla de 3 cosas, ¿no? Habla de temperatura, que lo que más sale en los artículos científicos es el DTR, el Daily Temperature Range, cómo cambia la temperatura, qué oscilación tiene la temperatura a lo largo de los días. El segundo sería la presión atmosférica y el tercero es la humedad, ¿no? La presión atmosférica. ¿Qué es la presión atmosférica? En realidad la presión atmosférica es el peso del aire sobre nuestro cuerpo. El aire es una cosa que, aunque no lo parezca, pesa. De hecho, la mitad del aire está en los primeros 5 kilómetros de la atmósfera. La mitad del aire está en los primeros 5 kilómetros y todo el resto de la atmósfera tiene solo la mitad, que serían cientos de kilómetros. O sea que el aire está como comprimido sobre la Tierra, apretando la Tierra, ¿no? Y sobre nuestro cuerpo hace presión, hace fuerza desde todos los lados. O sea, no es que nos pese aquí encima de la cabeza, sino que aprieta un poco como cuando nos ponemos en el agua. Si tú te metes dentro del agua y te sumerges, te pones dentro del agua, notas la nariz, notas las orejas, que algo te aprieta, ¿no? Eso es la presión atmosférica. Cuando estás dentro del agua, el agua aprieta el cuerpo y se nota en las membranas, en las cosas o incluso en los ojos, si te vas muy abajo, si a alguno le gusta bucear, los ojos notas que se van hacia adentro, ¿vale? El aire hace una cosa similar, nos pesa. ¿Cuánto pesa el aire sobre una persona media? Pesa como 1 kilo de plomo de 1 metro por 1 metro. El peso del aire es un cubo de plomo de 1 metro por 1 metro.
Y cada hectopascal que baja es como si nos quitaran un kilo de encima del cuerpo, ¿no? Entonces, esto no sería muy científico, vamos a decirlo claramente, pero el concepto es que cuando nos quitan presión de encima es como si nos ensancharan, es como si nos quitaran peso y nuestro cuerpo es como si quisiera ocupar, como un globo. ¿Sabéis cuando un globo sube, que como la presión disminuye se va haciendo más grande? Pues nuestro cuerpo le pasa igual, nos metemos en el agua nos empuja y nos hacemos como más pequeños, nos aprieta, ¿no? Cuando nos quitan presión nos expandimos, como si dijéramos, ¿no? Eso podría ser una explicación del dolor, un poco cuando si tú ves una mesa o una silla y tú cuando la ves te haces como una idea de cuánto pesa, ¿no? Y entonces la vas a coger, la mueves y en vez de ser de hierro esto, ¿no? Resulta que es de plástico muy liviano. Y entonces tú haces así y de golpe se levanta, ¿no os ha pasado nunca? Con una escoba, por ejemplo, que tú te imaginas que es de madera o lo que sea, y entonces piensas que eres así y de golpe se levanta muy deprisa, ¿no? Haces más fuerza de la necesaria para mover aquel objeto. Pues nuestro cuerpo le pasa una cosa similar. Nuestro cuerpo está acostumbrado a este volumen, a este peso de un cubo de plomo de 1 metro por 1 metro. Cuando nos quitan, como nos quitan, pues nos extendemos y allí donde tenemos alguna debilidad, ahí es donde nos puede doler. Con la temperatura podría pasar una cosa parecida. Nosotros somos un cuerpo sólido. El cuerpo humano es un cuerpo sólido lleno de agua, ¿no? Cuando cambia la temperatura, nuestro cuerpo también cambia. Muchas veces las personas pensamos que somos algo como superior, ¿no? Como si fuéramos, no sé, no somos un animal ni somos una cosa, sino que somos una persona, ¿no? Pero en realidad somos animales y somos cosas, ¿no? Cosas físicas, quiero decir. Por tanto, es evidente que los factores externos afectan a las personas. Fijaros que se habla mucho de ectología animal, o sea, las gallinas, las vacas, les ponen en una temperatura óptima, con unos niveles de luz óptimos, y eso pues, hace que hagan más huevos, que coman más, etcétera, etcétera, ¿no? Con los animales nos lo creemos y pensamos que es evidente, con las personas parece que, ¿no? Que nosotros estamos por encima de los factores ambientales, y sin duda no. La temperatura también produce en nosotros estiramientos y encogimientos de nuestra agua interna y de nuestro sistema completo de cuerpo, y evidentemente que las personas, si tenemos alguna debilidad en esta cosa que nos une, evidentemente que, vaya, en mi caso, yo insisto que en este caso no es muy científico lo que digo, pero es una explicación física que evidentemente sigue después los resultados que vamos a encontrar. Sí. Pues fijaros un poco, pues nada, era comentaros esto y que bueno, pues que, claro, el punto... Micro. Sí, perdón, el punto ahora es, bueno, ¿y qué hacemos con esto, no? O sea, sabemos que la presión atmosférica tiene una influencia en la artrosis, ¿no? En el dolor. ¿Qué podemos hacer, no? Porque si tenemos esta información, lo que tenemos que hacer es aplicarla, ¿no? Y aquí era, ¿no, Tomás? Esa es una idea, un proyecto que estamos empezando a hacer, pero ¿por qué? ¿Por qué la presión? Pues porque antes de llover, el aire se mueve en la atmósfera. ¿Qué es el aire? Es la atmósfera, en realidad. El aire es el viento, el viento es el aire en movimiento. Entonces, cuando tiene que llover, lo que está pasando es que el aire asciende. Cuando el aire asciende, se enfría, se forman nubes y termina lloviendo. O sea, la lluvia en realidad es un ascenso del aire. Cuando viene un frente, pues por culpa de la temperatura. Cuando viene una baja, por culpa de la variación de la presión. Pero en realidad es que el aire asciende y la presión baja. Vamos a decirlo al revés. Si tiene que llover, empezará a bajar la presión antes de que llueva. Por eso las personas cuando nos empiezan a quitar, o algunas personas que tengan alguna dificultad, pues cuando se está acercando un frente, cuando se está acercando una borrasca, incluso cuando una tormenta crece, ahí hay un descenso de la presión. Si alguien tiene un barómetro en su casa, una forma de saber cuándo va a dejar de llover es cuando tú ves que el barómetro cambia y se va otra vez hacia arriba. Si vosotros miráis un barómetro y veis que la presión baja, podéis decir, va a llover, y acertaréis. Y cuando esté lloviendo y veáis que la presión vuelve a subir, hace como un bajón así, después vuelve a subir,
eso podéis decir, dejará de llover y acertaréis. Porque cuando la presión sube significa que el aire está descendiendo y cuando el aire desciende se calienta y se seca, ¿no? Y por eso deja de llover. Por eso lo típico es que las personas lo noten antes de llover, porque ese es en ese momento cuando el aire ascendente baja de la presión y dolor articular, ¿no? Porque te quitan peso de encima y tiendes a expandirte. Y entonces la idea sería, ¿y si fuéramos capaces de avisar cuándo las personas pueden tener dolor? Porque no todas las personas responden de la misma manera. Yo no soy... Un año estuvo aquí uno de los... un doctor que nos decía, porque hay gente que tiene dolor punzante y personas que no tienen dolor punzante, que tienen un dolor sumor. Hay tipos de dolor diferente y tanto. ¿Quién es el teu? Punxa, ¿no? Hay gente que les pincha y otras que tienen como un dolor que se mantiene, ¿no? También nos explicaba, yo soy meteo, pero nos explicaba que también depende mucho de qué tipo de problema tienes en tu articular, ¿no? Sí, depende de la articulación incluso. Sí, que puede ser que tengas pequeñas edemas. Hablamos de... Porque se ha visto en resonancia que hay a veces líquido, ¿no? Y ahí podría ser una hipótesis, de que realmente ese líquido es el que produce esto y que al reabsorberse, pues realmente desapareciera, ¿no? Esto es una hipótesis. Una hipótesis, sí. Pero buscar con un número grande de personas que puedan hablar, que puedan notificar su nivel de dolor, y eso, a través de la inteligencia artificial, podríamos llegar a pronosticar e incluso a recomendar algún fármaco para reducir el dolor. A ver, un analgésico que funciona bastante bien, sobre todo para este tipo de dolores así que son transitorios, puede ser el paracetamol. El paracetamol, que es un analgésico menor, el Gelocatil, que la marca, ¿no? Pues hay varias marcas Gelocatil, ¿no? Pues es el paracetamol, pues es un analgésico menor que puede funcionar bien para este tipo de dolores que son, dijéramos, agudos, ¿no? También hay tratamientos de dolor más fuertes, ¿no? Otros fármacos, pero para el paracetamol podría ser interesante. Entonces, un poco, una de las ideas que si es posible, la haremos, fundamentalmente es mediante un sistema informático a todas las personas que son barométricas, pues tener, dijéramos, como decías, ¿no? Saber cuándo va a bajar la presión atmosférica. Imagínate, ¿no? Tenemos aquí la presidenta de AFLAR, ¿no? Imagínate que vamos a París, ¿no? Y miramos y en París resulta que la presión atmosférica está bajando. Hombre, pues estaría bueno tener un paracetamol aquí en el bolsillo, ¿no? Gelocatil para, oye, me lo tomo por si acaso, ¿no? Esto es lo que decimos medicina personalizada, ¿no? Y esto es lo que tenemos que, mediante este tipo de trabajos, pues dijéramos, aplicar la tecnología, ¿no? Para, sobre todo lo más importante, mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Que yo creo que es lo que es fundamental, ¿no? Pero bueno. Creo que un día de estos vendrá también el doctor Bulbena, ¿sí? Que también se hizo un estudio y salió que en crisis de pánico agudo y de ansiedad, o sea, crisis importantes de pánico y de ansiedad que requerían ingreso en hospital, en Barcelona, en la área de Barcelona, salía significancia también con vientos del oeste, vientos de poniente. Y tiene mucho sentido también como físico meteorólogo, porque el viento de poniente en Barcelona, no sé si alguien está aquí, es un viento que llega muy seco y con mucha carga eléctrica. Y si es algo de los nervios, hay cosas en que yo ya no sé, ¿no? Pero tiene sentido que si hay una alteración eléctrica en nuestro cuerpo, es decir, que hay un cambio electrostático en nuestro cuerpo, aquellas cosas que están regidas por la electricidad, si yo tengo un fallo de algún tipo, que pueda revertir. Y de hecho, yo tengo un familiar que tiene neuralgia del trigémino, y otro de los vientos clásicos que provocan cambio en la electricidad atmosférica es el viento del nordeste. El viento del oeste y el viento del nordeste son los dos vientos eléctricos por naturaleza, ¿no? Pues en este caso tiene pinchazos de tal con este tipo de vientos, a pesar de no estar informada, ¿eh? Es una persona que no le dices va a haber viento del nordeste, sino que lo hay y tiene. Pensar que las personas somos inmunes al entorno es simplemente una quimera, ¿no? Claro. Sí, también está descrito también para las fracturas. La gente que tiene una fractura ósea, dijéramos, le duele el hueso, le duele esa zona donde está fracturada. Y después también las heridas.
las heridas, esto los dermatólogos y las dermatólogos saben muy bien, las heridas en la piel, mientras se va cicatrizando, va doliendo. Después, cuando ya se cicatriza del todo, deja de doler. O sea que, bueno, hay muchas cosas que, como dices, Tomás, no dejamos de ser animales, ¿no? Y muchas veces, ¿no? Una vez, en un programa de estos humorísticos, que me llamaron, me preguntan, ¿y las vacas también notan el tiempo, no? Digo, hombre, esto habría que preguntárselo a los agricultores, a los payeses, Pero ¿no? es curioso porque yo quería hacer un estudio, pero no me salió, la verdad. Y es que las vacas hoy en día, bueno, sabéis que las vacas dan leche porque han quedado embarazadas, han tenido una cría y después siguen dando leche, ¿no? Y las mantienen hasta que pierden o hasta que vuelven a ovular, ¿no? Entonces llevan, en los sistemas actuales, llevan como un pudómetro, una pulsera en una pata, y entonces miran cómo se mueven. Y depende de su movimiento, del movimiento de la pata, saben si están ovulando, si están más nerviosas, menos nerviosas, etc. Y yo quería utilizar estos datos, pero actualmente toda esta etología de animal, de vacas, la tienen básicamente para la ovulación, ¿no? Y yo quería usarla para los cambios meteorológicos, pero no, como tienen un software muy cerrado. Pero insisto, si solo moviendo una pata saben si una vaca está ovulando o no, evidentemente que los humanos, los humanos o los animales de todo tipo, pues somos repetitivos, somos pronosticables. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Venga, va, ahora, venga, un par de preguntillas, ¿no? Ricardo, ¿cómo vamos? ¿Un par de preguntas podemos hacer? Sí. Un par de preguntitas rápidas, por favor. ¿La cámara hiperbárica podría ser un buen tratamiento? Yo, en mi opinión, creo que no. Porque esto es una cosa momentánea. O sea, la precipitación es algo que viene y se va, ¿no? No es una situación estable. Si uno acaba estabilizándose en una presión concreta, no es que cuando la presión sea baja es cuando duele, no. Es en el descenso de la presión, que es cuando cambia, cuando no estás cambiando, ¿no? No en presión baja o en presión alta. Eso, a las personas que se quejan, por ejemplo, de algo, serían presiones altas, y hay gente que se queja de dolor de cabeza, para valor alto de presión, ¿sí? Pero no en dolor de este tipo. Al menos por lo que yo... Claro, pensás, 36 años, hay mucha gente que me ha dicho muchas cosas. Ya sé que es poco científico, insisto en ello, pero se repiten. Las personas con dolor de mal de cap, de migrañas, se quejan sobre todo de presiones altas. La cámara hiperbárica es al revés, te aumenta la presión. Sí. Y oxigenas mucho más. También se puede poner oxígeno. Yo creo que sí que se usa ese tratamiento. Mira, yo contestando a tu pregunta, yo la he visto utilizar, en España solamente la he visto utilizar, básicamente en algunos jugadores de fútbol. La Federación Española de Fútbol, ahí en Madrid, tiene cámaras hiperbáricas y en determinados procesos de dolor agudo lo utilizan. Y después hay alguna unidad clínica que lo utilizan. Pero yo pienso, como también Tomás, y respetando todo, ¿no? Yo creo que si no se ha popularizado, porque esto de la cámara hiperbárica lleva bastantes años, es porque probablemente los resultados, o hay otro problema, o es que es cara hacerlo, o algún otro problema que no se ha popularizado, ¿sabes? Entonces sí que yo la he visto utilizar y, ya te digo, en algunos jugadores de fútbol la utilizan, pero tampoco sabemos ahí si realmente no hay efecto psicológico en esto también, porque sabes que el placebo, ya hemos hablado más de una vez, el placebo en el dolor puede llegar a ser del orden del 40%, O sea, hay gente que simplemente pensando que va a mejorar, el 40% está escrito cuando tienen dolor pequeño, dolor bajo, a veces el placebo sale alto, O sea, el efecto psicológico es muy importante. Cuando el dolor es muy alto, evidentemente el placebo baja y realmente la persona tiene dolor, ¿no? Pero bueno, está allí, es una posibilidad también. Venga, ¿alguna preguntita más? Venga, aprovechemos que tenemos aquí a Tomás Molina, que es un crack, Sí, tal. Venga, no hay ninguna pregunta. Venga, va. Aquí, ¿alguna más? Y cerramos con María Teresa, sí. Sí, María Teresa. Bueno, Tomás, siempre es un placer oírte
como físico, como todo. Yo quería preguntarte que el tema de la lluvia influye mucho, pero con toda esta calor que hemos tenido estos meses, el cuerpo también está, pero súper cansado, las piernas y todo. También se debe influir, no sé, ¿qué opinas? La verdad es que hay muchos artículos, o sea, el doctor Vergés más que yo, que tratan más el tema de la Daily Temperature Range, ¿no? Más que los cambios en la presión. Claro, el dolor, eso sabéis más vosotros que yo, pero claro, el gran factor que nos afecta a todos es la presión. La presión, aunque estés en un piso, la variación de la presión, no el valor absoluto de la presión, sino el cambio de la presión. La pendiente, si rápida o baja, ¿no? Correcta. Porque tú estarás en este piso o arriba en otro piso con la puerta cerrada y la presión cambiará en tu casa igual que en los otros sitios, porque no estamos aislados. La presión, el aire está en todas partes y entonces cambia en todas partes más o menos igual. En cambio, la temperatura sí que es un factor que es más condicionable, ¿no? Porque depende de cómo sea tu casa, depende de qué climatización tengas, etcétera, ahí va a haber mucha diferencia. Y por eso muchas veces los estudios no terminan de salir porque es muy difícil que todas las personas estén en las mismas condiciones. En cambio, la presión es bastante uniforme para todos nosotros, ¿no? Aunque estés en pisos distintos, ¿eh? Pues dicho lo cual, gracias. Gracias, Tomás. El año que viene, presidente, ya que irá más todo esto, en Guayabera, Bermudas y playeras, ¿no? Esperemos que no, Esperemos que no, pero bueno, paso que Tomás vamos, Molina, Antonio Olivares, Josep Vergés.